Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión con las noticias más importantes de la jornada. Buenas noches, Froilán Arencibia y Giselle Filiutelles les damos la bienvenida. De inmediato nuestros titulares. Encabeza presidente cubano visitas a las provincias de Pinar del Río y Artemisa. Dialogan cancilleres de Cuba y Rusia sobre relaciones bilaterales. Comienza postemporada del béisbol cubano el próximo martes en Cienfuegos y Santi Espíritus. Ampliamos las noticias. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, también encabezó este jueves un intercambio con autoridades de Artemisa. Y esto como parte del ciclo de reuniones gubernamentales que se extenderá a todo el país para evaluar el enfrentamiento a la COVID-19 y la implementación de la tarea ordenamiento, entre otros temas. A través de la cuenta oficial de la Presidencia de Cuba en Twitter, se conoció que acompañan al mandatario el segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, y el primer ministro Manuel Marrero Cruz. La agenda de la reunión incluyó una evaluación de la actual situación de la pandemia en el territorio, el estado de la implementación de la tarea ordenamiento y la producción de alimentos. Y el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, prosiguió este jueves en Pinar del Río el ciclo de reuniones establecidas para todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud con el propósito de analizar temas estratégicos para el desarrollo económico y social de la nación. A asumir con creatividad e inteligencia los próximos 11 meses en un calendario retador para la nación y de oportunidades para transformar la situación económica actual, exhortó en Pinar del Río el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante una reunión de trabajo con las máximas autoridades del territorio. El encuentro, dirigido por el primer ministro Manuel Marrero Cruz y al que asistió el segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, puso en diálogo 4 temas estratégicos para la isla caribeña, como el enfrentamiento al nuevo brote de la COVID-19, la implementación de la tarea ordenamiento, el fomento de la producción de alimentos y la continuidad de la operación de lucha contra coleros y revendedores. Asuntos esenciales en la actualización del modelo económico y social que encontraron en este intercambio un análisis crítico y en profundidad de las principales problemáticas definidas en la provincia. En ese sentido, especial atención ocupó la batalla contra el nuevo coronavirus, teniendo en cuenta el retroceso de vuelta abajo a poco menos de un mes de recuperación de sus indicadores epidemiológicos. Con la COVID no podemos negar en lo que hagamos los aprendizajes que hemos tenido. Y aquí lo que sí está claro que esta es una pandemia, una enfermedad, un virus que siempre está acechando y que cuando se pierde el rigor, cuando se pierde la exigencia, cuando nos acomodamos, él juega un papel oportunista, aprovecha la situación y complejiza la situación. Y la puede complejizar tanto que nos puede provocar las pérdidas de vidas humanas. A propósito, el viceprimer ministro Roberto Morales Ojeda expuso que la provincia avanzará en la lucha contra la pandemia una vez incremente el número de PCRs, de lo que solo se están procesando 200 diariamente, insuficientes para la situación actual del territorio. Asimismo, reforzará el enfrentamiento con la puesta en marcha del Laboratorio de Biología Molecular en fase de terminación. En relación a la tarea de ordenamiento, la de mayor envergadura y complejidad en los últimos años de revolución, el jefe de Estado puntualizó que precisa ser comprendida porque llega a todos los eslabones de la economía y la sociedad. La tarea de ordenamiento estimula la productividad, estimula el rendimiento, estimula la eficiencia, diferencia al que más aporte y al que más produzca y al que lo haga más eficientemente, lo diferencia también desde el punto de vista salarial. El trabajo se convierte realmente en una necesidad y también en un estímulo. Transparenta toda la contabilidad, nos permite referenciarnos a los que son exportadores con los precios en el mercado internacional, estimula la exportación, definitivamente nos lleva a sacar cuenta para decir que tenemos que importar menos y que tenemos que buscar más soluciones nacionales, estimula la producción nacional, estimula la industria nacional, plantea mantener las conquistas de la revolución y seguir defendiéndolas, plantea
alcanzar más justicia social incluso que la que ha dado la revolución hasta este momento, pero para eso hay que sostenerla económicamente. Tras comentar acerca de varias inconformidades que se han suscitado en la demarcación con la atención a las personas vulnerables y los nuevos precios establecidos para el sistema de atención a la familia, el presidente de la República resaltó la importancia de trabajar cada caso de manera diferenciada, bajo los principios de justicia social y de proteger a todo el que lo necesite. Otro de los asuntos analizados durante el intercambio, también de máxima prioridad para el país, fue el de la producción y suministro de alimentos con destino a la población, una de las principales insatisfacciones del pueblo. Hay que ser capaces de producir, sabiendo que a lo mejor no vamos a tener los rendimientos de otro momento, pero hay que sembrar más, hay que producir más, hay que sembrar y cultivar con más calidad, hay que aplicar bioproductos y biofertilizantes. Hay que proyectarse a la producción de piensos nacionales, con materias primas nacionales. Por lo tanto, hay que producir a nivel nacional maíz, hay que producir a nivel nacional soya. Hay que incorporar todos los estudios de plantas proteicas para la alimentación animal que desarrolló el comandante en jefe en sus últimos años de vida. Hay que aplicar la ciencia y la innovación en el sector de la producción de alimentos. Díaz-Canel precisó que en medio del recrudecimiento del bloqueo y ante el déficit de insumos para la producción, hay que buscar la eficiencia desde las potencialidades endógenas. De ahí que fomentar los sistemas productivos locales sea una solución cercana a los problemas de cada municipio. El 2021 impone sus desafíos, donde solo el ingenio, la capacidad de trabajo y la confianza en el sistema social permitirán perfeccionar el modelo por el que apuesta Cuba cada día. Desde Pinar del Río, Fátima Rivera Amador, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cuba marca otra jornada con una tendencia al incremento de casos confirmados. Hoy La Nación reportó 408 muestras positivas a la COVID-19, 4 fallecidos y 203 altas clínicas. En su espacio habitual, el director nacional de epidemiología del MINSAP, doctor Francisco Durán García, mostró el complejo escenario epidemiológico a partir de la dispersión de la enfermedad. Otra jornada triste para Cuba en el control epidemiológico. La Nación confirma 4 nuevos fallecidos por la COVID-19. Al expresar su preocupación por el aumento del % de letalidad en lo que va de enero, el director nacional de epidemiología, doctor Francisco Durán, llamó a la población a acudir tempranamente al médico ante el menor síntoma de la enfermedad. Fíjense que se repite la tos, la secreción nasal, a veces es una tos seca, un malestar, a veces diarrea, y realmente el acudir de forma inmediata al médico a veces permite un poco que accionar con más anticipación. Al cierre del día de ayer, 408 nuevos pacientes se diagnosticaron con la enfermedad, 380 autóctonos y 28 importados. La Habana, Santiago de Cuba, Guantánamo y Matanzas resultaron las provincias con mayores cifras de contagio. Hay veces que la población me ha preguntado, oye, pero no se le está exigiendo que venga con un PCR negativo. Se está exigiendo y se está controlando. Y no podemos decir, porque también viene la maldad, ¿no? Bueno, a lo mejor es un PCR falso, que lo compraron, pero no, o sea, puede que eso ocurra, pero no es lo más importante, porque además se está revisando contra laboratorios que están acreditados. El problema es que es la evolución de la enfermedad. Y en un momento determinado es negativo y después la enfermedad sigue desarrollándose, el periodo de incubación va avanzando y llega un momento en que ya encuentras el virus en el estudio que se hace de las secreciones nasales o de la sofaringia. Como tal. Hasta el momento, 46 cubanos se mantienen en terapia intensiva. Aunque Cuba ya ha anunciado para este año la producción de 100 millones de dosis del candidato vacunal cubano Soberana 02 para la inmunización de su población, el mensaje que se reitera es a la protección de niños, jóvenes y adultos mayores, mientras no esté lista la vacuna específica cubana anti-COVID-19. Isela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Como cada día, el Consejo de Defensa Provincial en la capital evalúa el comportamiento de los casos reportados como positivos al coronavirus y se analiza cada incidencia en los centros hospitalarios. Hoy se hizo especial énfasis en las pesquisas desde la comunidad y lo importante de controlar cada caso sospechoso para mitigar la propagación del virus. Ante la situación epidemiológica de la capital, el Consejo de Defensa Provincial inició su jornada de trabajo revisando cómo se comporta la pesquisa desde la comunidad, iniciada por los hogares donde hay pacientes vulnerables. Estamos ya saturados de decir que hay que pesquisar. Si aquí no se pesquisa, no se rompe la cadena. Aquí hay que pesquisar, hay que aislar y hay que tratar. Si eso no lo hacemos, la cadena de transmisión es enorme. Igualito que si no, ese aislamiento en el hogar no lo chequeamos y no lo controlamos, se convierten en foco de infección de gente. En otro momento del encuentro se analizó la indisciplina cometida por administrativos del Club Imágenes, ubicado en Calzada IC, municipio Plaza. Denuncia hecha por los vecinos del entorno, que desde su municipio fue ignorada por instituciones como Planificación Física y edificios múltiples en la vivienda. Este centro violó una zona común del edificio para vender bebidas alcohólicas. Una entidad estatal que, violando lo establecido, violando lo que Planificación Física había indicado, abrió una puerta afectando a los vecinos y además un edificio con valor patrimonial. Yo quiero, porque esta es la medida de Planificación Física, yo quiero ahora saber cuál es la medida, Julito y Rodolfo, administrativa, porque esto no puede quedar así. Porque los primeros disciplinados con la ley tenemos que ser los del Estado. Si nosotros alineamos bien aquello que hablamos ahorita, con el tema del seguimiento de los casos, y nosotros controlamos debidamente los controles de foco y los eventos que se pudieran estar abriendo, nosotros cortamos la transmisión. Desde el análisis oportuno, cada mañana este grupo de trabajo revisa muchas quejas e inquietudes enviadas por la población y toda indisciplina o mal proceder de directivos y funcionarios municipales. Maray Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, informó hoy a través de su cuenta oficial en Twitter que sostuvo una conversación telefónica con su homólogo ruso Sergei Lavrov sobre el estado actual de las relaciones bilaterales. El canciller cubano dio a conocer en esa red social que durante el diálogo se abordaron también temas de la agenda regional e internacional. Ambos titulares de Exteriores intercambiaron en el mes de julio, igualmente vía telefónica, sobre la cooperación para combatir la pandemia de COVID-19 y el papel de La Habana en el proceso de paz en Colombia. Cuba y Rusia mantienen cooperación económica en diversos ámbitos y estrechos lazos en el terreno político. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, toma distancia de su predecesor. En el primer día de gobierno firmó una serie de medidas y decretos para dejar sin efectos algunas políticas de Donald Trump en temas como migración, cambio climático, desigualdades raciales y, por supuesto, como prioridad, la pandemia de la COVID-19. En su primer día de gobierno, Joe Biden deja claro que la prioridad es salir de la crisis económica y social agravada por la emergencia sanitaria a raíz de la pandemia de la COVID-19. Pidió a los estadounidenses portar mascarillas por 100 días y declaró obligatorio su uso en edificios federales. La estrategia contempla activar la ley de producción de defensa para acelerar la vacunación en el país. También ordenó detener la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, un gesto que saludaron la comunidad científica y dignatarios del mundo. El médico asesor de la Casa Blanca ratificó esos compromisos. Estados Unidos también tiene la intención de cumplir con sus obligaciones financieras con la organización. Estados Unidos ve la colaboración técnica en todos los niveles como una parte fundamental de nuestra relación con la OMS. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, acogió los pasos de Biden para reincorporar a su país al Acuerdo de París sobre cambio climático. Europa también saludó el regreso a esa hoja de ruta sobre emergencia climática en una de las naciones más contaminantes. Ordenó además Biden revisar el centenar de decisiones medioambientales de Trump.
Pensé que con el estado de la nación hoy no hay tiempo que perder. Ponte a trabajar de inmediato. Como indicamos anteriormente, firmaremos una serie de órdenes ejecutivas durante los próximos días de la semana. Y comenzaré hoy con la crisis agravada de COVID, el COVID-19, junto con la crisis económica después de eso y la crisis climática, los problemas de equidad racial. Llega a su fin también la emergencia nacional decretada por Donald Trump para desviar fondos hacia la construcción del muro en la frontera con México. La nueva administración ha señalado que la política migratoria estadounidense no funciona. Los primeros pasos fueron hacia la protección de indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños, los llamados soñadores, así como anular el veto migratorio a viajeros procedentes de 11 países de mayoría musulmana. Un primer día de mandato lleno de acciones ejecutivas que demandarán después y con los legisladores a su favor una serie de procederes para hacerlos ley. Crisis social con marcadas divisiones políticas a lo interno y a lo externo, el desafío de reconfigurar las relaciones exteriores de los Estados Unidos, también fracturadas por el gobierno anterior. Roxana Romero Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y mientras Joe Biden llama a la unidad, la también demócrata Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, ratificó que su partido impulsará el segundo juicio político contra Trump. Hasta el momento no se ha fijado una fecha, según informan medios de prensa, pero el Senado debe determinar la estructura del proceso legal. Donald Trump es acusado de provocar las turbas que tomaron el Capitolio el pasado 6 de enero. De hecho, los extremistas, seguidores del expresidente, agredieron hoy también la sede del Partido Demócrata en Portland. Ataques violentos sucedieron en varias ciudades donde se informaron enfrentamientos con la policía, barricadas y ataques contra las oficinas de inmigración. Alrededor de 25 millones de casos positivos a la COVID-19 se mantienen activos en el mundo, de los más de 98 millones acumulados desde el inicio de la pandemia. Estados Unidos, Brasil, India, México y Reino Unido lamentan la mayor cantidad de fallecidos. En este último país, el gobierno anunció multas de hasta 800 libras esterlinas a quienes violen la cuarentena para asistir a fiestas multitudinarias. España, en medio de la segunda oleada, registró 44.357 nuevos positivos, número más alto en un día desde que comenzó la pandemia. En América Latina, Colombia se aproxima a los 50.000 decesos ante el alza de casos en los últimos días. También en Chile se registró un crecimiento significativo de las muertes y contagios. Autoridades sanitarias del país sudamericano anunciaron que 26 comunas retroceden en la estrategia de enfrentamiento y 14 de ellas entran en cuarentena. Ante la compleja situación epidemiológica que vive en varias provincias del país por el aumento de casos positivos a la COVID-19, se intensifican las medidas de prevención y control de la enfermedad. De igual modo, resulta prioritaria la atención a grupos vulnerables. Con una elevada tasa de incidencia de contagios de 73% por cada 100.000 habitantes, la provincia de Santiago de Cuba mantiene muy complejo su escenario epidemiológico. Es por ello que el Consejo de Defensa Provincial indicó adoptar medidas aún más severas que se aplicarán a partir de este viernes y durante todo el fin de semana. Será así en todos los territorios, con particular rigor en el municipio cabecera, que enfrenta el panorama más difícil. Con la creación de un nuevo centro hospitalario en la Escuela 14 de Junio para la atención a embarazadas y puérperas cuyos comportamientos sanitarios tienen relación con la COVID-19, Guantánamo prioriza el control a este grupo de riesgo. Hasta la fecha, la provincia ha registrado 9 pacientes confirmadas con el virus, de ellas 5 permanecen hospitalizadas. Continúan 7 embarazadas en espera de resultados de PCR. Por su ubicación geográfica, el Balcón Oriental tiene una gran responsabilidad en el control y chequeo de las personas que se transportan entre el occidente y el oriente de Cuba. El punto de pesquisaje El Yunque, a 29 kilómetros de la ciudad, cuenta con un amplio grupo de profesionales encargados de la vigilancia sanitaria. Para apoyar el cumplimiento de lo establecido, oficiales del Ministerio del Interior trabajan en turnos de 24 horas. Estos puntos de pesquisajes en las tunas están activados mientras que la situación sanitaria lo requiera. Hasta la fecha, la provincia de Matanzas acumula más de 1.500 casos positivos a la COVID-19. Cuando hoy el territorio atraviesa la fase de transmisión autóctona limitada,
se analiza con profundidad la situación epidemiológica durante la reunión diaria del Consejo de Defensa Provincial. Los PCR realizados ya sobrepasan los 100.000. Más de 200 controles de focos se encuentran activos y se investigan unos 5.700 contactos de casos confirmados, según informó el director del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología de Matanzas, el doctor Fernando Acebo Figueroa. En la provincia se trabaja arduamente para garantizar los medios de protección, así como todos los medicamentos para hacer frente a la pandemia. El Grupo Temporal de Enfrentamiento a la COVID-19 en la provincia de Mayabeque extrema medidas ante la desfavorable situación epidemiológica por el incremento de casos con la enfermedad. Por ello, se incrementa la calidad de la pesquisa para detectar síntomas. Una mayor percepción del riesgo de contagio es vital hoy por el incremento de la tasa de incidencia de la COVID-19 en Mayabeque. La disciplina y el cumplimiento de las medidas orientadas son fundamentales para ganar la batalla contra la pandemia desde las comunidades. En Mayabeque, Yaremi Madero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches, ya comenzamos nuestro segmento deportivo en la emisión estelar. El próximo martes 26 de enero comenzarán los playoffs de la Serie 60 de béisbol en las dos burbujas que tendrán por sedes a las provincias Cienfuegos y Santi Espíritus, según se informó esta tarde en la esperada conferencia de prensa que tuvo lugar en el Salón Adolfo Luque del Estadio Latinoamericano. En el 5 de septiembre de Cienfuegos tendremos los enfrentamientos entre Santiago y Las Tunas y Santi Espíritus frente a Pinar del Río. Mientras, en la burbuja del Parque José Antonio Huelga de la capital espirituana, se efectuarán los duelos entre Granma e Industriales y los desafíos entre Matanzas y Cienfuegos. En la reunión se indicó que los equipos de Santi Espíritus y Cienfuegos comenzarán a partir del miércoles para que tengan un día más de entrenamiento debido a las jornadas de cuarentena que han tenido que enfrentar ambos elencos. Se dijo además que los 8 planteles constarán de 29 jugadores que se harán oficiales este lunes 25 de enero. Una vez que comience la competencia, no se permitirán altas y bajas, salvo que se produzca alguna lesión grave o algún pelotero contratado en el exterior que regrese al país y se reincorpore a su equipo. El doctor Francisco Montesinos, jefe médico de la Comisión Nacional de Béisbol, explicó que se van a reforzar las medidas sanitarias en cada burbuja. Todo el personal entrará con el PCR hecho, la movilidad será restringida y el personal irá del estadio al hotel y viceversa. Estarán el mayor tiempo en sus habitaciones y no se celebrará ninguna actividad ajena al entrenamiento y al juego. Si se detecta alguna persona sospechosa con síntomas de la pandemia o algún caso positivo de COVID, se aplicarán los protocolos establecidos para ese paciente y su contacto más directo, pero la competencia no se va a detener. Por ello, hay que insistir en la responsabilidad individual de cada atleta y los cuerpos de dirección de cada equipo tienen que velar por la disciplina sanitaria de su selección. En los playoffs no se aplicará la regla IBAF de desempate, o sea, se jugarán los extra innings de manera tradicional. Si se detiene un juego por lluvia o por oscuridad, no se suspende y se sella para darle posterior continuidad. Se seguirá insistiendo en la reducción del tiempo de duración de cada choque, con las medidas que exitosamente se han aplicado en la etapa clasificatoria. Se efectuará una conferencia de prensa al terminar cada desafío y los periodistas no pueden acceder al terreno para evitar contacto físico cercano a los atletas. Los primeros juegos de los playoffs aquí lo tienen. El martes a las 10 de la mañana serán rivales Santiago y Las Tunas en el Estadio 5 de septiembre. Y el mismo martes a la 1 de la tarde en el Parque José Antonio Huelga chocarán Granma e Industriales. El miércoles 27 de enero debutan Matanzas contra Cienfuegos a las 10 ante Meridiano en la burbuja del José Antonio Huelga. Y a la 1 de la tarde de ese propio miércoles tendremos el inicio del duelo entre Santi Espíritus y Pinar del Río en la Perla del Sur. Luego continuará el calendario jugándose cada playoff en días alternos
pero siempre tendremos un juego en cada jornada en las dos sedes. Se hicieron gestiones para jugar de noche, pero no fue posible, sobre todo por dificultades en algunas luminarias, según explicó en la reunión el comisionado nacional Ernesto Reynoso. La petición de los refuerzos será al día siguiente de concluir los cuartos de final. Las semifinales comenzarán 3 días después de terminar esta primera fase de playoff y la sede de esa siguiente etapa está aún por definir. Todos los juegos serán transmitidos en vivo por Tele Rebelde y HD3 y también por la emisora nacional Radio Rebelde. Cambiando de tema, la Armada Cubana de Lube Civitanova volvió a guiar el triunfo de su equipo hoy en 4 sets ante el Monza en partido recuperado de la cuarta fecha de la Superliga Italiana de Voleibol. El central Roberlandi Simón fue el tercer máximo anotador del encuentro con 12 unidades, 5 de ellos en bloqueo y un 54% de efectividad en el ataque. Simón sentenció el encuentro en el cuarto parcial tras firmar 3 bloqueos de manera consecutiva. Por su parte, el también jovencito del cubano Marlon Yang no vivió hoy su mejor jornada tras venir de la banca en el cuarto set, pero no pudo aportar en el ataque. Por otra parte, el basquetbolista cubano Karel Guzmán fue una de las grandes figuras hoy en la victoria de su equipo, el Club Napoca, 90-83 ante el Sibiu. El jugador habanero, quien sigue protagonizando muy buenas actuaciones, anotó esta vez 3 tiros desde la línea de triples, además de 3 de 2 puntos y par de tiros libres para terminar la noche con 17 unidades, lo que significa la mayor cantidad de puntos en su paso por la Liga de Rumanía, según nos informa el colega Daniel Gotay. Y hasta aquí el deporte. Buenas noches. Buenas noches también para ti, Pavel. Continuamos rememorando pasajes de la historia. El 21 de enero de 1988 llegaba a Cuito Cuanavale, en el sureste de Angola, el Grupo Táctico 71, la primera de las unidades de combate con las que Cuba contribuiría a revertir el peor momento de las FAPLA en más de una década de guerra contra el apartheid. Comenzó el conteo regresivo del racismo como régimen social. En el aniversario 45 de la Operación Carlota, el periodista Milton Díaz Canter presenta una reseña de aquel crucial momento. De cuando la historia en la parte sur del continente de África inició su último trayecto emancipador. Uno de los protagonistas, especialista en comunicaciones cifradas, el suboficial Hidalberto Pereira, recuerda lo vivido en Cuito Cuanavale a partir de aquel desembarco en el remoto punto de la geografía angoleña, el 5 de diciembre de 1987, bajo el mando del entonces coronel, hoy general de Cuerpo de Ejército, Álvaro López Miera. Éramos 34 cubanos, que íbamos con la única misión de levantar la moral combativa de la fuerza FAPLA, acantonada ahí en Cuito Cuanavale, y preparar las condiciones para el posterior arribo de las fuerzas cubanas hacia Cuito Cuanavale. Aunque la suerte de la Pajey estaba echada, pocos imaginaron que el punto de inflexión en el rumbo de la historia en el África Austral tenía lugar ese día, con la llegada de la primera gran unidad de combate de Cuba, el Grupo Táctico 71. Para nosotros fue importantísimo, por la sencilla razón de que ya no estábamos solos, ya no éramos aquel grupito de asesores, ya tenemos las fuerzas cubanas allí. En la primavera austral de 1987, algunas de las mejores brigadas de las Fuerzas Armadas Populares de Liberación de Angola, FAPLA, asesoradas por especialistas soviéticos, se enfrascaron en un absurdo empeño que solo aportó soluciones globales cuando Cuba respondió a la solicitud de Angola y se hizo con la dirección de las acciones bajo el mando del comandante en jefe Fidel Castro Ruz desde el puesto de mando especial en la sede del MINFAR. Intentaron querer retirarse de posición sobre donde estaba la 25 la antigua posición de la 25 pero ahí entonces con un 130 se la dio un blindado de ellos y acto seguido con las 2 piezas de la 21 se le volvió a tirar otra vez ahí. Entonces intentaron retroceder los blindados de ellos allí y la fuerza, la infantería atravesando la chata, y entonces ahí también fue donde se vieron caer ahí, que bueno, que los vivos se levantaban, que se veían así caer en las minas. Ese golpe el día que se dio fue demoledor. Aquel 21 de enero de 1988 marcó el inicio de la cuenta regresiva de la última etapa del régimen de la Pajey. Historias para no olvidar. Adrián Migueles y Milton Díaz Canter, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Buenas noches. La marcada influencia de una masa de aire seca y estable en combinación con otros factores durante la madrugada, como la poca nubosidad y la debilidad de los vientos, dieron lugar a un descenso de las temperaturas en localidades del interior de la región occidental, con temperaturas mínimas que estuvieron en esta madrugada entre 11 y 14 grados Celsius, fueron inferiores en algunas localidades. La estación meteorológica de Winnes, en la provincia de Mayabeque, reportó 10,7 grados Celsius. También ocurren algunos chubascos y de manera ocasional en zonas de la costa norte del extremo oriental del país, pero relacionado con el transporte de nublados bajos en el flujo nordeste, acumulados muy poco significativos. En el resto del área, muy poca nubosidad. Para las próximas 24 horas tendremos muy poco cambio en las condiciones del tiempo, un amanecer parcialmente nublado en la región oriental, nublado en zonas de la costa norte de la provincia de Guantánamo, con la ocurrencia de algunos chubascos. En el resto del país será poca la nubosidad. En la tarde estará parcialmente nublado con muy baja probabilidad de lluvias. La madrugada será nuevamente fría en zonas del interior de la región occidental, con mínimas entre 12 y 15 grados Celsius, superiores en el resto del país hasta 20 y 22 grados Celsius en la región oriental. Las temperaturas máximas con un ascenso gradual, valores para las próximas 24 horas entre 27 y 30 grados Celsius hasta 32 grados en Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. Los vientos serán variables débiles, excepto en zonas de la costa norte de la región oriental, donde soplarán del nordeste al este hasta 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, disminuyendo a poco oleaje en la tarde. En el resto de las costas habrá poco oleaje, excepto en la costa norte de la región occidental, donde la mar estará tranquila. Para los próximos 3 días se mantiene con poco cambio las condiciones del tiempo, muy baja probabilidad de lluvias y las temperaturas máximas en ascenso, valores entre 28 y 31 grados Celsius. En resumen, para mañana, un día ligeramente cálido con algunos chubascos en la costa norteoriental. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todos feliz noche. Hasta mañana. Ante el accionar inescrupuloso de un individuo que pretendía lucrar con los bienes del pueblo, fuerzas del Ministerio del Interior, con la colaboración de los vecinos, esclarecieron un robo con fuerza en una de las bodegas del municipio capitalino de Marianao. Conozcamos la historia completa en el siguiente informe. Oficiales del Ministerio del Interior devuelven a los vecinos los productos a su bodega apenas un día después de haber sido robados. Nos personamos al lugar del hecho y conocimos inmediatamente por la población del presunto autor del hecho. Procedimos a la ubicación y detención del ciudadano. El acusado había entrado con la llave por la puerta principal y extraído varios sacos de frijoles, aceite, jabones, compotas y café. Luego abrió un hueco en otro acceso para simular que por allí se había entrado. Cuando nos acercamos en conjunto con el perito, trabajamos viendo los primeros indicios que hay demostrando que el hueco fue realizado de adentro hacia afuera. Por lo tanto, no cabe la posibilidad de que haya sido realmente un robo con fuerza, sino una simulación del delito. La policía recuperaba los productos apenas 2 horas después de detectado el robo. En esa labor, el papel de la comunidad había sido esencial. Queremos agradecer a todos los factores, en especial a la Policía Nacional Revolucionaria y al Consejo de Vecinos, al CDR, por la acción tan rápida en la que nos ayudaron a determinar quiénes eran los actores y a recuperar el 100% de los bienes robados. Para mí estas personas no tienen perdón, porque esas personas deben tener hijos, deben tener padres, y en vez de ayudarnos lo que nos está destruyendo, porque no le estás haciendo daño a una familia, sino a muchas familias. Apenas un día después, todo vuelve a la normalidad. Autoridades y vecinos devuelven la tranquilidad al barrio y demuestran que con la seguridad del pueblo no se juega. Dianely Remedio Seguí y Alejandro Benítez Guerra para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Retomamos temas del acontecer internacional. Líderes de la Unión Europea dialogaron sobre el proceso de vacunación y la estrategia para contener la COVID-19 en la 9ª cumbre que realizan sobre el tema. Ampliamos en el siguiente reporte. Las mutaciones del virus que surgieron en el Reino Unido, Sudáfrica y Brasil han alarmado a las autoridades de la Unión Europea debido a su mayor capacidad de infección y su propagación puede romper la esperanza de que las vacunas pongan rápidamente fin a la pandemia en Europa. Y aunque esas variantes todavía representan una pequeña proporción de los casos generales en el continente, los líderes consideran que se trata de una carrera para aplicar la mayor cantidad posible de vacunas antes de que el virus vuelva a mutar.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que el bloque ampliará su arsenal de vacunas más allá de las dosis autorizadas hasta el momento, con las de Pfizer, BioNTech y Moderna, para vacunar al 70% de la población entre junio y septiembre. En esta novena cumbre sobre la pandemia, los dirigentes también deberán plantearse un eventual endurecimiento de las restricciones fronterizas y a los viajes. Bélgica lanzó el miércoles la idea de prohibir temporalmente los viajes no esenciales a riesgo de decretar un cierre de fronteras. En tanto, Alemania propone la coordinación de pruebas obligatorias para viajes transfronterizos. Por su parte, Francia es favorable a controles sanitarios en fronteras internas del bloque. Al menos 5 personas murieron tras el incendio en un edificio del Instituto Serum. Esto es en la India, considerado el mayor fabricante de vacunas del mundo. En el siniestro, varias personas resultaron heridas. Los sucesos no afectarán la producción de las vacunas Covishield contra la COVID-19 desarrolladas por la Universidad de Oxford y AstraZeneca, confirmaron directivos de la compañía. El gobierno estatal ordenó una investigación sobre el incendio, del cual se desconocen las causas. La misión para el mantenimiento de la paz en la República Centroafricana condenó el intento de los grupos armados y sus aliados políticos de asfixiar económicamente a la capital. La misión condenó el ataque contra un convoy comercial el lunes, así como el bloqueo de carreteras para impedir que lleguen alimentos, medicinas y productos esenciales. Prensa Latina informa que la violencia desatada en la República Centroafricana después de las elecciones del 27 de diciembre deja hasta la fecha más de 60.000 desplazados. 2 atacantes suicidas se inmolaron este jueves en el centro de la capital de Irak, según informó el Ministerio del Interior. El hecho provocó la muerte de 20 personas y otras 40 resultaron heridas. Este atentado es el primero que ocurre en 18 meses. Según las autoridades iraquíes, un hombre activó su cinturón de explosivos. Cuando la multitud se acercó al lugar para socorrer a las víctimas, un segundo individuo detonó sus bombas. El ataque de este jueves no ha sido reivindicado, pero recuerda al modus operandi del autodenominado Estado Islámico, que ocupó cerca de un tercio de Irak en 2014 y durante 3 años, hasta que las autoridades iraquíes anunciaron el control sobre la totalidad de su territorio. Avanzamos con temas nacionales. Nuevos equipos para el servicio de cardiología del Hospital General Docente Héroes del Baire de la Isla de la Juventud brindan servicio en la principal institución sanitaria del municipio especial cubano. Se trata de 2 modernos ergómetros para el servicio de cardiología, los cuales añadirán no solo una mejor atención, sino mayor seguridad en el diagnóstico. Es una ventaja desde el punto de vista tecnológico porque estamos contando hoy con 2 dispositivos de alta tecnología que te permiten definir en un paciente la posibilidad de tener una enfermedad cardiovascular o de cómo va a evolucionar en el tiempo su enfermedad. Las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de muerte en Cuba. De ahí que prevenirlas con estilos de vida saludables, unido a un diagnóstico temprano, resultan elementos esenciales. Lograr que la principal institución sanitaria del municipio especial alcance el mayor poder para solucionar los problemas de salud de la población constituye objetivo ministerial. A pesar del bloqueo y de la situación que no hemos tenido en el último año, el Ministerio de Salud Pública ha depositado confianza en nosotros en poner estos dispositivos en función de la Isla de la Juventud que van a ayudar al diagnóstico más certero de los pacientes cardiovasculares. La Isla de la Juventud, al igual que el resto del país, envejece y a ese mismo ritmo se incrementan también las enfermedades cardiovasculares. Por ello, contar con estos equipos no disminuye el riesgo, pero garantiza una detención más rápida que sí reduce la mortalidad. Hoy estamos en condiciones de evaluar más pacientes en más corto periodo de tiempo. En la isla, Noel Otaño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El trabajo de quienes integran el programa materno-infantil en Holguín permitió que esa provincia alcanzara la más baja tasa de mortalidad en Cuba durante el pasado año, 3,4 por cada 1000 nacidos vivos. En 8 municipios holguineros se cumplió con este indicador y en 4 de ellos no se reportaron decesos, lo que habla de una estrategia coherente que tiene como principal propósito preservar la vida de la madre y el niño. Hace más de 2 meses que esta joven holguinera acaricia la mano de su pequeña en la incubadora.
Diagnosticada con una cardiopatía congénita y con un bajo peso al nacer, se encuentra en la terapia intensiva de la sala de neonatología del Hospital Provincial Vladimir Ilich Lenin en Holguín. Gracias a la ayuda del cardiólogo, que siempre está aquí pendiente de su tratamiento, junto con los neonatólogos, las enfermeras, y estoy muy agradecida con ellos. Desde la atención primaria de salud en la provincia se consolida el programa materno-infantil, lo que permitió alcanzar en 2020 la tasa de mortalidad más baja del país, de 3,4 por cada 1.000 nacidos vivos. Para nosotros constituyó una alegría muy grande, pero también constituyó un compromiso. Lleve este reconocimiento a todos los trabajadores de la salud que tuvieron que ver con el resultado de este indicador. Desde nuestros médicos y enfermeras de la familia, que son el pilar básico de nuestra asistencia médica, hasta nuestros hogares maternos, nuestros policlínicos con servicio de hospitalización, nuestros hospitales. En el pasado año fueron registrados en Holguín más de 9.000 nacimientos, aspecto que evidencia la calidad de este sistema de salud, que ha debido enfrentarse a la falta de recursos en medio de la compleja situación de la COVID-19. Enfrentamos el 2021 con muchos retos. Tenemos que seguir disminuyendo el bajo peso al nacer. Tenemos que durante este año seguir trabajando en la diabetes y la gestación, y tenemos que seguir trabajando en el embarazo en la adolescencia como uno de los factores que predisponen, entre otras cosas, al bajo peso al nacer. Resultados meritorios que hablan de un servicio de obstetricia, pediatría y neonatología de excelencia, y que evidencian la abnegación de quienes tienen la sensible tarea de preservar la vida de la madre y el niño. Desde Holguín, Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Desde el inicio de la actual pandemia, el polo turístico Jardines del Rey sobresale en el país por el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para evitar contagios del nuevo coronavirus. El 2020 ha sido un año complejo por la situación epidemiológica generada por la COVID-19, razón por la cual la liquidez financiera en el sector turístico constituyó uno de los más drásticos desbalances que registró la economía cubana. En los Jardines del Rey hubo que retornar en marzo pasado a los vacacionistas antes de que empeorase la pandemia, siendo el Hotel Pullman el último en despedir a sus clientes, en su mayoría canadienses, quienes regresaron paulatinamente a sus respectivos países según los plazos previstos. Por otro lado, se fortalecieron los encadenamientos productivos del sector agrícola con el turismo a partir de la diversificación de las minindustrias. La certificación sanitaria de todas las instalaciones hoteleras y de alojamiento de los Jardines del Rey en Ciego de Ávila garantiza los protocolos de higiene y de seguridad para el reinicio de sus operaciones con el turismo internacional. En este 2021, las medidas preventivas se extreman en cada hotel, al igual que la vigilancia y el control de sus trabajadores para evitar un posible rebrote del nuevo coronavirus. Desde Ciego de Ávila, Damián Betanzos Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. El Ministerio de Cultura, a propuesta del Instituto Cubano del Libro, ha adoptado la decisión de cancelar la 30ª edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana 2021, planificada para realizarse en la primera quincena del mes de febrero. Esta decisión responde a la necesidad de actuar con extrema responsabilidad ante la situación epidemiológica que enfrenta el país. Se ha tenido en cuenta que el evento, por su naturaleza, convoca a una masiva participación popular, incompatible con las medidas sanitarias orientadas para enfrentar con éxito la COVID-19. El Instituto Cubano del Libro informará oportunamente la realización de otras actividades de promoción del libro y la literatura que contribuyan al disfrute de la familia cubana cuando las condiciones lo permitan. El Festival Internacional Jazz Plaza continúa desarrollándose a través de las redes sociales y el canal clave de la televisión cubana. Las presentaciones musicales de primera línea son el plato fuerte de esta edición virtual. En la tercera jornada del certamen, el público pudo disfrutar de los conciertos de Javier Salva, Telmari, Magic Sax Quartet, Orlando Valle, Maraca, Harold López Nusa, Elito Rebé y su charangón y Cuban Sax Quintet. Un homenaje al pianista Fran Emilio Flynn,
recursos de interpretación vocal y clases magistrales a cargo de Daphne Prieto e Iván Melón Luis ocuparon hoy la agenda del Coloquio Internacional de Jazz Leonardo Acosta In Memoriam. El habitual espacio de conferencia de prensa ofreció un diálogo con Bill Martínez, abogado de inmigración, promotor cultural y uno de los organizadores del Hot House. A propósito, el festival finalizará hoy con las transmisiones conjuntas con el Hot House de Chicago. Este enlace permitirá la participación de más de 27 artistas norteamericanos en el Jazz Plaza. El espacio Hot House Meet Habana será transmitido a partir de las 9 de la noche por la plataforma Streaming Cuba, por el canal Clave de la televisión cubana, el canal de YouTube del Ministerio de Cultura con enlace a más de 130 páginas de Facebook. Más noticias. En la sede de la Sociedad Cultural José Martí, en Santi Spíritus, se exhibe una muestra de arte en miniatura. La colección se dedica al aniversario 168 del natalicio de nuestro héroe nacional. Un recorrido por conocidos personajes de la Edad de Oro, el disfrute de la naturaleza y la vigencia del pensamiento martiano son los motivos de inspiración del 14º Salón de Arte en Miniatura. Unos 40 artistas de varias generaciones integran el catálogo. Los premios del Salón de la Plástica fueron para el collage con cartulina Enigma del avileño Pedro Quiñones. El segundo lugar lo mereció Eduardo Nario por el conjunto de miniaturas y el tercero lo obtuvo Elena Arévalo, quien esa vez homenajeó a Martí a través de la técnica japonesa del amigurumi. Junto a las obras que integran la muestra expositiva también se exhiben las miniaturas de artistas de 12 provincias. Pertenecen a las piezas que fueron confeccionadas en la pasada edición del evento José Martí, la Ecología y las Artes, que promueve la filial espirituana de la Sociedad Cultural José Martí. Ni la COVID-19 pudo cerrar las puertas al disfrute del arte en miniatura. Desde Santi Spíritus, Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y con esta información finalizan las notas culturales en la Estelar. Buenas noches. También para ti, Esther. Un día como hoy, hace 97 años, falleció en Moscú el líder político ruso Vladimir Ilich Lenin. El alcance de sus ideas y su acción perduran hasta nuestros días. Solo un genio con una energía y capacidad insuperables pudo adecuar el marxismo a la realidad de un imperio decadente, de un país arrasado por la guerra y cercado por las potencias occidentales. Lenin supo tomar lo mejor de cada etapa para crear el primer país dirigido por un partido de obreros y campesinos. Durante su gobierno aplicó reformas que incluían la nacionalización de la industria y la distribución de las tierras. La vigencia del líder de la Revolución de Octubre nos trae a la memoria una frase de Fidel. Nadie como él, dijo el comandante en jefe, fue capaz de interpretar toda la profundidad y toda la esencia y todo el valor de la teoría marxista. Nadie como él fue capaz de interpretar esa teoría y llevarla adelante hasta las últimas consecuencias. Y como habíamos informado al inicio de este noticiero, el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezó esta tarde una visita a la provincia de Artemisa con el fin de constatar las acciones para el enfrentamiento a la COVID-19 y la implementación de la tarea ordenamiento. Acompañado por el segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, el primer ministro Manuel Marrero Cruz y un equipo de trabajo, el dirigente cubano se interesó por las medidas para el enfrentamiento al nuevo rebrote de la pandemia. Según el gobernador Ricardo Concepción Rodríguez, la provincia de Artemisa acumula 1.011 casos positivos a la COVID-19 y continúan 4 de sus municipios en transmisión autóctona de la enfermedad. Ante este escenario, el viceprimer ministro Roberto Morales Ojeda expresó que el territorio artemiseño enfrentó varios eventos de forma satisfactoria e insistió en las pesquisas, la atención a viajeros y controles de focos para vigilar la situación sanitaria y epidemiológica. Con relación a la tarea de ordenamiento, autoridades de la provincia expresaron el cumplimiento de cada fase en este proceso. Abordaron temas como los salarios, el trabajo por cuenta propia, prestaciones de la asistencia social, así como la atención a núcleos vulnerables y al sistema de atención a la familia. El ordenamiento va a seguir defendiendo la justicia social de la revolución. El ordenamiento persigue que nuestra economía se fortalezca. Nosotros podemos sostener incluso más justicia social que la que hoy nos hemos planteado. Porque la justicia social sobre todo va a la atención a los más vulnerables.
El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, hizo énfasis en la producción de alimentos, indispensable para el desarrollo, e instó a incrementar los rendimientos para satisfacer las demandas de la población. Hay que aprovechar mejor las tierras, hay que usar el policultivo, hay que diversificar las producciones, hay que usar biofertilizantes y bioproductos fabricados en Cuba, que se han ido tomando decisiones para incrementar la producción en estos años. Hay que desarrollar los sistemas productivos locales, los que son a nivel de territorio, a nivel de municipio. Desde Artemisa, Alexander Sosa y Yosmara Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El director general del Instituto Finlay de Vacunas, Vicente Vélez Bencomo, anunció en conferencia de prensa con las agencias extranjeras acreditadas en La Habana que Cuba crea las capacidades para producir 100 millones de dosis del inyectable Soberana 02 contra la COVID-19. Ratificó que el objetivo es satisfacer las necesidades del país y también de otras naciones interesadas en adquirir hasta ahora el producto, como son Vietnam, Irán, Venezuela, Pakistán y la India. En el caso de nuestro país, aclaró que la aplicación será gratuita y el propósito es inmunizar a toda la población este año. La estrategia de Cuba de comercializar la vacuna tiene una combinación de humanidad y de impacto en la salud mundial. No somos una multinacional, donde el objetivo financiero es la razón número uno. Nuestro fin es crear más salud, aseguró Vélez Bencomo. La vacuna Soberana 02 inició esta semana su ensayo clínico fase 2 ampliado, el cual se extenderá a 900 personas entre 19 y 80 años. En tanto, en el mes de febrero se prevé efectuar una nueva prueba con población pediátrica para que también se pueda aplicar a los niños. Tras los resultados en esta etapa, explicó el director general del Instituto Finlay de Vacunas, se pasaría a la tercera fase. En ese periodo, las autoridades sanitarias prevén incluir a 150.000 personas vulnerables y residentes en zonas de alto riesgo. La Organización de Naciones Unidas convocará este año en diferentes foros a enfrentar los desafíos ambientales que tiene la humanidad. En los primeros días de febrero, funcionarios del medio ambiente de Latinoamérica y el Caribe concertarán acciones vinculadas a las necesidades y problemáticas de la región. Gladys Rubio tiene el reporte. La llamada economía circular será promovida en Barbados en un foro ambiental convocado por Naciones Unidas los primeros días de febrero. Autoridades de América Latina y el Caribe identificarán aplicaciones de la economía circular, cuyo ideal es la satisfacción de las necesidades a partir de una metodología de ciclo cerrado, que desde el diseño hasta el consumo del producto utiliza un mínimo de materia prima en un proceso eficiente de producción y que incluye el reuso de materiales, el reciclaje y las energías renovables. Al final, se reducen los desechos y las emanaciones de gases de efecto invernadero. Desde la plataforma virtual, repetirá en la reunión como tema el anhelado desarrollo sostenible de los pequeños estados insulares. También en la agenda, el manejo y eliminación de vertederos a cielo abierto y acciones conjuntas para proteger y restaurar ecosistemas dañados por la acción del hombre. Funcionarios del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente insisten en la importancia de esta década para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, priorizando lo que contribuye a la erradicación de la pobreza y a la protección de la biodiversidad. Según los expertos, la pandemia ha demostrado la conexión entre la salud humana y la naturaleza, y alterar o romper el equilibrio de los ecosistemas implica afectaciones en los complejos procesos que sostienen la vida. Son estos desafíos para la región, pero también para el mundo. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Finaliza así la emisión estelar. Muchísimas gracias por preferirnos para informarse. Bueno, ya sabe, cuídese mucho. Al hacerlo está protegiéndose usted, a su familia y a su comunidad. Ante un enemigo tan persistente como la COVID, no queda de otra. Si usted gana, ganamos todos. Buenas noches. Buenas noches.